excelente. Buenas noches con todos, mi nombre es Álvaro Díaz, vamos a desarrollar este webinar, herramientas para análisis de causa raíz. Es un webinar técnico bastante específico. Antes de iniciar, por favor quisiera que me confirmen esta recepción de audio y video. Número 2, si es que tienen recepción correcta, por favor, a ver, participación de todos, hagamos que este webinar sea lo más dinámico posible. Muy bien, gracias, Carlos. Número 2, audio y video ok, muy bien. Excelente, sigan participando. Muy bien, Cintia. Bien, Genaro. Bien, José Carlos. Muy bien, excelente. Entonces creo que no hay dificultades en audio y video. Antes de iniciar, quisiera, por favor, cada uno se identifique, bueno, está identificado su nombre, ubicación geográfica, de dónde están desarrollando, están llevando este webinar, ciudad y país. Tengo de varios países, varias banderitas. Juan Carlos dice Lima, Perú, Ricardo, Lima, Perú, Cintia, Santiago, Chile, Anthony, Lima, Julio, Lima, Eudela, México, Puebla, México, Genaro, Lima, Giancarlo, Walter, Guatemala, Yuli, Bolivia, Tabasco, México, Mari, Bogotá, Colombia, Joana, Guatemala, Iván Moisés Toro, de Ica, Perú. Muy bien, excelente, gracias por su participación. En primer lugar, para agradecerles, Michael Callao, para agradecer su participación de este webinar, herramientas para análisis de causa raíz, y Hobbs de Orozco, Ecuador, Alfredo de la hermana República de Arequipa, bien Alfredo, Yuli de Chiclayo. Muy bien, siguiente pregunta, señores. ¿Quién por primera vez está ingresando a un evento de ese tipo de webinar? Por primera vez. Bien, Francisco, primera vez. Carlos también. Ricardo, Piero, muy bien. Cintia, Eudela, muy bien. Excelente. Pedro, muy bien. Muy bien, Carlos, el día de ayer tuviste una charla informativa, excelente. Michael, Genaro, muy bien. Excelente. Muy bien, gracias por su participación, para agradecerles a todos por la participación de este webinar, así que hagamos de este webinar lo más entretenido y también transmisión de conocimientos, que es lo que se requiere, ¿no? Compartir ideas, compartir conocimientos. Si alguien tiene experiencia también en el tema y quiere acotar, pues bienvenido, estamos para aprender todos. Así que de eso se trata, usando la tecnología para de alguna manera transmitir conocimiento, transmitir pues una gota de conocimiento en un mar, por aprender, ¿no? Por aprendizaje. Muy bien, ¿qué vamos a desarrollar ahora entonces? Herramientas para analizar causa raíz. Es importante analizar causa raíz en la solución de problemas. Por supuesto que es muy importante, ¿no? Gran parte de la solución del problema, en la investigación, debes tener una herramienta para que puedas analizar causa raíz. Si es que no analizas en forma adecuada la causa raíz, es probable que el problema, que es siempre en forma continua, vaya repitiéndose. Y lo que se debe evitar es la repetición, porque esa una organización es costo, eso es dinero, ¿no? Pérdida para la organización. Muy bien, ¿de qué se trata? Es un proceso de para solución de problemas. Lo primero que hay que hacer es reconocer cuál es el problema,
luego de ahí focalizar. ¿Qué quiere decir focalizar? Entender el problema, ¿no? Debemos medir el problema, utilizar alguna técnica adecuada, analizar cuál es la causa del problema, para a partir de esa causa raíz empezar a darle solución. A partir de esa causa raíz se estructura un plan de acción, ¿no? De cuál es la causa, los responsables, qué actividades se van a realizar, a efectos de, pero direccionados a la causa raíz. Y luego de ahí la siguiente es mejorar, ¿no? Incorporar un plan de implementación dentro de la análisis de causa raíz y luego controlar, ¿no? Verificar que realmente las actividades que has planificado pues se han realizado, ¿no? Como les comentaba, ¿qué significa focalizar, comprender la no conformidad o hallazgo? Eh, Teniendo en cuenta que, ¿qué es una no conformidad? A ver, vamos a ver intercambio de ideas. Para ustedes, ¿qué es una no conformidad? Opiniones, por favor, escriban. Mari dice no cumplimiento de un requisito, algo que no cumple una especificación, tiene una desviación, incumplimiento, ¿ok? Sí, una no conformidad es un incumplimiento de un requisito, ¿no? Un requisito, este requisito puede ser un requisito del cliente, puede ser un requisito de la propia organización, puede ser una exigencia legal, ¿no? Entonces, debemos comprender cuál es la no conformidad y de dónde se origina, ¿no? No conformidad o hallazgo, ¿no? Si es posible, debes medir el problema, ¿no? Hay que valorarlo, ¿no? No se puede mejorar algo que no se puede medir. Entonces es muy importante, pues, medir el grado de, en este caso, si es que es posible, a través de un indicador, esta no conformidad, ¿no? Determinar las causas. Para determinar las causas tenemos que tener una metodología, ¿no? Lo ideal es que tengas una metodología de cómo analizar causa raíz. Tenemos diferentes metodologías, por ejemplo, el diagrama de afinidad, que la más conocida es el diagrama causa-efecto, ¿no? Chicago, ¿no? También 5 por qué es. Entonces, ¿cuándo puedo utilizar un diagrama causa-efecto y cuándo puedo utilizar un 5 por qué es? ¿No? La vamos a ver más adelante. Y luego, validar las causas. Otra vez, de repente hay otra herramienta que es Pareto 80-20, ¿no? Entonces, tienes que determinar cuáles son las causas, la causa raíz, y puedes utilizar alguna de estas cuatro herramientas. Existen otras: diagrama de afinidad, diagrama de Chicago, 5 por qué es, o CARARS. Vamos a enfocarnos fundamentalmente en la segunda y la tercera, ¿no? Bueno, un diagrama de afinidad es un método que sirve para determinar las causas que generan una situación dada mediante estructuración de ideas, ¿no? La más usada, ¿cuál es la más usada, Rosa? La más usada usualmente es o diagrama causa-efecto, 5 por qué, ¿no? ¿Cuándo puedes usar diagrama causa-efecto y cuándo 5 por qué? Dependiendo de lo que quieras analizar. Si quieres analizar más de una subcausa, entonces más de una subcausa, ahí es diagrama causa-efecto, Chicago, espina y pescado, que se le dice, ¿no? Pero si quieres enfocarte solamente en una causa, entonces aplicas 5 por qué, ¿no? Entonces, esta técnica, bueno, diagrama de afinidad, por ejemplo, una técnica de mapeo de ideas, ayuda a ordenar aportes, establece relación de datos, especialmente útil para resolver problemas poco familiares o de mayor complejidad, en la cual se utiliza pues un equipo de trabajo y opiniones, se toman decisiones en cuanto en equipo también. El diagrama de afinidad, a la hora de utilizar esta herramienta de manera grupal, es importante limitar la interacción entre las personas, ¿no? Se debe evitar o prevenir presiones entre los participantes,
Debe fluir en forma libre la participación de cada uno, evitar todo tipo de presión que se pueda de alguna manera desviar o la respuesta del participante a, a, cierto, a cierto lado, ¿no? Puntos clave: cómo se desarrolla en sesiones pues, de 60 a 90 minutos. El facilitador pues, debe evitar influenciar en el proceso y se promociona siempre pensamiento independiente, ¿no? Que cada uno explique de acuerdo a su criterio, que cada uno defina y tome decisión, emite una opinión de acuerdo a su experiencia, ¿no? Sí, es una mesa redonda. Una descripción rápida del diagrama definida de cómo se desarrolla. Bueno, primero se designa un facilitador quien dirige el ejercicio. Un facilitador pues, debería tener experiencia en esta metodología. Se forman equipos, grupos de 3 a 10 personas como máximo, grupos de trabajo e independientes. Se presenta el problema, se define cuál es el problema, se les indica cuál es la no conformidad, cuál es el hallazgo, cuál es el problema que se debe tratar, y a partir de ahí se escriben ideas en papeles de manera individual, ¿no? Se usan muy utilizados actualmente los POSIT, ¿no? Los POSIT, por ejemplo, toda idea debe anotarse sin cuestionarse nada. Por eso es muy importante que se deje al participante de forma libre, que participe de acuerdo a criterios y de acuerdo a su experiencia. No debe haber, para que no haya ningún tipo de sesgo, ¿no? Todas las ideas se colocan en una pizarra o una mesa, se procede a comentarlas y a buscar puntos de congruencia. Luego se procede a ordenar esas ideas de acuerdo al tipo de ideas, ¿no? Se ordenan todas las ideas que están en los papeles de acuerdo a la clase, ¿no? Se empiezan a clasificar las ideas, ¿no? Se crean categorías principales para agruparlas por título y se realizan votación para lograr consenso y validar las causas, ¿no? Entonces, de un todo, participación de todos, ¿no? Bueno, se puede usar a través de pues, los POSITs, por ejemplo, y después se reagrupan por clases, y después una vez que se encuentren reagrupadas, pues se hace una votación, un consenso, para tomar una decisión de acuerdo al criterio de todos, cuál es lo que tiene, bueno, las causas mayor impacto en esta no conformidad, ¿no? Es un formato de análisis causa-raíz a través de afinidad. Se describe la no conformidad, las ideas, y luego en la parte inferior se asignan los responsables. Muy bien, vamos a ver ahora lo que es diagrama causa-efecto. Lo que más conocido en el mercado es esta metodología para análisis causa-raíz, ¿no? También comúnmente se le conoce pues espina de pescado, ¿no? Diagrama causa-efectos, diagrama de Chikawa, espina de pescado, son algunos de los sinónimos que usualmente se utilizan para denominar a esta técnica, ¿no? En la cual que consiste en definir el problema, cuál es el problema, y a partir de ahí las espinas son cada uno las causas, posibles causas primarias o secundarias, ¿no? A partir de las primarias se obtiene la secundaria. Vamos a ver a detalle más adelante un ejemplo. Entonces, causa es el cuerpo del pescado y el efecto, el problema, es el efecto, ¿no? Entonces, a partir de este problema se tienen que identificar cuáles son las causas que podrían conllevar a ese problema. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Es que se identifiquen, en este caso se identifican con las 9M, ¿no? O sea, por ejemplo, el entorno, máquinas, hombre, material, método, medidas, que podrían ser las causas primarias, y a partir de ahí se empiezan a definir pues las secundarias, ¿no? ¿Cuál es la aplicación de este diagrama causa-efecto? Se utilizan cuando existen diversas variables que intervienen en un proceso
diversas variables. La diferencia, pues, en diagrama en 5 ¿por qué es? Bueno, si quiero analizar solamente una variable, en este caso hay diversas variables y quiero determinar, pues, cuáles de estas variables tienen influencia en un determinado problema o en una no conformidad, ¿no? Y es necesario, pues, identificar cuáles son las causas de este problema, ¿no? Y comunicar también las causas relacionales, causa-efecto, cuál de ellas tienen una relación causa-efecto directa con el problema, cuál de estas causas tienen mayor impacto con respecto al problema que se está originando, ¿no? Es una herramienta gráfica muy sencilla, constituye un valioso auxiliar visualizar, discutir, analizar, seleccionar en base a que pueden conducir a un determinado resultado, ¿no? Y por supuesto, un problema en este caso, ¿no? Lo que se trata de determinar en este caso cuáles son las causas principales o secundarias que pueden o están conllevando a que se genere este inconveniente, que se genere esta no conformidad, que se genere este problema. Entonces, una vez identificadas estas causas, entonces se establece un plan de acción para las causas especificadas. Ahora, ¿qué pasa si es que son varias causas? Son varias causas, entonces se puede aplicar luego diagrama de Pareto, ¿no? 80-20. El 80-20 diagrama de Pareto sirve para poder priorizar, en este caso, los que tengan mayor impacto de las que no. Ese tipo de herramienta permite un análisis participativo mediante grupos de mejora. De igual manera, si, mediante grupos de mejora o grupos de análisis, se usa la técnica lluvia de ideas, tormenta de ideas, ¿no? Sesiones de creatividad, participación de todo un equipo de trabajo, ¿no? Para que de alguna manera todos puedan comprender cuáles son las causas que originan el problema. Por supuesto, si voy a analizar un problema, por ejemplo, del área, qué sé yo, de producción, pues los participantes que participan en hallar las causas de este problema, pues deberían ser los que están involucrados, que conozcan realmente el proceso, ¿no? Para que haya una solución, en todo caso, que las alternativas, el análisis de causas que se realicen, pues sean más reales, ¿no? El diagrama de Chicago presenta, pues, relaciones entre un efecto dado y las causas potenciales, ¿no? Y se organizan en categorías, ¿no? En categorías y subcategorías. Las categorías, las que hemos visto hace un momento, las 9M, y las subcategorías, pues, en función de cada espina principal, ¿no? Cintia me dice, ¿los planes de acción van dirigidos a todas las causas o solo a las principales? Si ves que las causas se sesgan a solamente a algunas determinadas, pues 80-20, por ejemplo, aplicas Pareto y da solución al 20% de las causas que te dan el 80% del problema. Entonces, priorizas, o si es que no das a todas las causas, ¿no? Lo ideal es que priorices y solamente te enfoques en las principales, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Hacer un diagrama en blanco, ¿no? Elegir, definir el problema o situación de forma concisa, cuál es el problema que se está originando, cuál es el problema que se origina, y a partir especificarlo en este caso en el diagrama, anotar el efecto del problema en la punta de la flecha, en la cabeza del pescado, cuál es el problema, ¿no? A partir de ahí escribir las categorías que se consideran apropiadas al problema, que puede ser máquina, pueden ser mano de obra, pueden ser materiales, métodos, o sea, va a depender del tipo de problema, ¿no? Y luego de ahí empleas tormenta de ideas, ¿no? Lluvia de ideas para causas probables y relacionarlas con cada categoría, ¿no? Entonces, si veo máquina, de repente, dentro de lo que es máquina, uno de los problemas sea causa de repente de la falta de mantenimiento, ¿no? O de repente dentro de lo que es máquina, pues la máquina es antigua, es obsoleta, ¿no? Dentro de lo que es mano de obra, de repente el personal no está capacitado, ¿no? No está involucrado en las actividades que se está haciendo, ¿no? Dentro de lo que es materiales, de repente no tienen los materiales adecuados para que se pueda realizar de acuerdo a lo planificado, ¿no? En cuanto a método, de repente no tienen los estándares
¿no? No hay estándares, no hay procedimientos de trabajo, eso hace que sea muy variable los resultados que se consigan, ¿no? Luego, representar las causas en el diagrama, buscar causas de las causas, ¿qué quiere decir? ¿Por qué cada causa no más de 2 o 3 veces? ¿Por qué no se dispone del tiempo necesario, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se dispone del tiempo necesario para estudiar las características de cada producto? Entonces, a cada su causa hay que preguntarse por qué esto, ¿no? Si es en máquinas, por ejemplo, y de pronto dentro de máquinas considero que es mantenimiento preventivo, entonces, ¿por qué no se está dando mantenimiento preventivo? O sea, el por qué me va a permitir analizar otra subcausa. De repente, ¿por qué? Porque no hay personal suficiente en el área de mantenimiento, o de repente porque no hay presupuesto. Entonces, si no hay personal, o de repente el personal está de vacaciones, pues es una solución totalmente diferente que cuando haya presupuesto, ¿no? La mayoría de las causas pueden ser generadas en alguna de las siguientes áreas. Lo que les comentaba, las 9M, ¿no? Mano de obra, ¿no? Puede ser relacionada a competencia, actitud, a orden. ¿Qué más? Métodos, por ejemplo, relacionados a procedimientos instructivos, forma de trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una organización en cuanto a mano de obra? El nivel de competencia es bajo, por ejemplo, ¿no? De repente primaria o nivel básico en cuanto a educación, pues en la práctica se ve que hay mayor frecuencia de errores, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la competencia del personal es bajo. ¿O qué pasa si un trabajador está con una actitud negativa hacia las actividades que se realizan en una determinada área? De repente, tema de actitud. ¿Qué pasa si falta orden y limpieza, por ejemplo, ¿no? En cuanto a métodos, por ejemplo, no hay estándares, por ejemplo, no hay procedimientos escritos. Entonces, eso hace que las actividades que se realicen se hagan de diferente forma. Entonces, no hay instructivo de soporte, por ejemplo, ¿no? O de repente la documentación no está actualizada, por ejemplo, ¿no? En cuanto a máquinas, equipo, ¿qué pasa si a un equipo le falta mantenimiento? ¿Qué pasa si el equipo es antiguo y debido a la antigüedad, pues ya lo que causa, pues ciertas paradas, ¿no? Tiempos de demora mayores que generan, pues, mayores retrasos en el proceso productivo, ¿no? En general, infraestructura en la organización, ¿no? En cuanto a materiales, por ejemplo, la variabilidad de cambios de proveedor, ¿qué pasa si tienes un insumo? Este insumo es crítico para tu organización, pero de pronto cambiaste de proveedor hacia un proveedor nuevo. De repente fue un tema de costos, pero no analizaste que este proveedor, el material, lo que está vendiendo es de menor calidad, ¿no? Entonces eso trae consigo que tengas variabilidad en el proceso productivo, por lo tanto, pues tengas mayor probabilidad que tengas salidas no conformes o algún producto no conforme, ¿no? También M de medición, ¿no? ¿Cómo estás estableciendo las mediciones? El control, cómo haces el seguimiento y medición, por ejemplo, que los dispositivos de medición que tengas estén calibrados o verificados, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, el tema de indicadores. ¿Qué pasa si no tienes indicadores o los indicadores que tienes para controlar tus procesos no son los adecuados? Entonces también eso puede generarte pues inconvenientes y tener impacto directo en un problema determinado, ¿no? El medio puede ser el medio ambiente, por ejemplo, la temperatura, la luz. En una oficina, por ejemplo, ¿qué pasa si en una oficina se está brindando un servicio? Pues imagínense en la zona de la selva, ¿no? En la cual la temperatura pues, puede llegar a 30, 32, 33, 34 grados y no tengas aire acondicionado. Eso puede generar inconvenientes para el trabajador. Sí, por supuesto que puede repercutir en la calidad de servicio. Por supuesto que sí. ¿Qué pasa si estás en una oficina y de pronto la luz es muy tenue y tengas que estar escribiendo en la computadora? Eso te crea fatiga
y te puede conllevar también a que puedas generar errores en el proceso de desarrollo de un servicio, ¿no? Otra M, el mercado, ¿no? ¿Cómo es el producto, el precio, la normatividad? ¿Qué pasa si los precios son elevados? ¿Qué pasa si los precios son muy altos, muy bajos? Eso te puede generar también impacto hacia un determinado problema. M de moneda, presupuestos, el mando, liderazgo. ¿Cómo son los mandos medios en una organización? ¿Son realmente jefes? ¿Son líderes, no? Entonces, ¿qué pasa si tienes por ahí de repente un jefe que es prepotente, ¿no? Que no tiene no tiene la capacidad de gestionar personal, impone, eso genera roces y también puede generar pues un inadecuado clima laboral y eso repercutir en un servicio que se puede estar brindando face to face al cliente, ¿no? Carlos me dice, Genaro me dice, ¿por qué Carlos no se lleva un control de mantenimiento preventivo de la empresa? Sí, si es que no se lleva un mantenimiento preventivo, pues al final ese equipo va a fallar y si falla, pues te va a generar retrasos, va a generar calidad fuera de especificaciones, ¿no? Siempre recuerden, en toda organización no puedes gestionar algo que no puedes medir. Es fundamental que en tu sistema de gestión, en tu organización, tengas elementos de medición. Entonces, ¿qué elementos de medición? ¿A través de qué? Por ejemplo, fundamental a través de indicadores. Que tengas indicadores de sistema de gestión, por ejemplo, ¿no? Indicadores en cada proceso. Que de pronto en producción tengas indicadores de producción, recursos humanos indicadores, en ventas indicadores, en sistemas indicadores, en logística indicadores, almacén indicadores, ¿no? Como les comentaba, las 9M, ¿no? Mano de obra, método, mando, medio, mercado, moneda, mediciones. En función de la necesidad, vas a eliminar, de repente, en un análisis no corresponde moneda, entonces eliminas moneda. De repente no medio ambiente tampoco, entonces eliminas medio ambiente. Entonces va a estar en función de el problema que estés analizando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lentitud en el transporte público, ¿no? ¿A qué se debe la lentitud en el transporte público? Primera causa, por ejemplo, conductores, los pasajeros, empresa, máquina. ¿Por qué los conductores? ¿Por qué la causa de los conductores? Porque es un personal mal capacitado, los conductores están mal capacitados. ¿Por qué los conductores? Porque están en disgusto con su trabajo, porque trabajan, porque tienen que tener un sustento para su hogar, pero realmente no lo disfrutan, ¿no? ¿Por qué? Porque hay error en las rutas, por ejemplo, porque hay un maltrato con respecto al tema de conductores. ¿Por qué la lentitud en transporte público? Analizamos ahora a los pasajeros. ¿Por qué los pasajeros son la causa de la lentitud en transporte público? Bueno, pues una causa podría ser, por ejemplo, porque no pagan su pasaje, ¿no? Porque los pasajeros tienen una mala empatía, ¿no? Porque hay conflicto con otros pasajeros, ¿no? Porque hay conflictos con el conductor, ¿no? Porque aumenta el valor del pasaje, ¿no? Porque también hay menor financiamiento, ¿no? Porque la lentitud en transporte público se debe a la empresa, a las empresas, porque hay una mala administración, hay una mala frecuencia, ocasionando largas esperas, por ejemplo, ¿no? Otro, ¿por qué la lentitud en transporte público se debe a las máquinas? En este caso, pues a los vehículos. Pero hay una falta de mantenimiento, ¿no? Hay menos máquinas, hay un exceso de pasajeros por máquina, ¿no? Entonces, de esa forma vas analizando cada causa primaria y las causas secundarias, ¿no? Muy bien, vamos a ver la siguiente técnica. La técnica la siguiente, las 5 ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Es esa técnica muy sencilla y muy buena también,
los que tengan hermanos pequeños o los que tengan niños, pues los nenes a 4 o 5 años, por ejemplo, son expertos en ese tipo de técnicas, ¿no? De pronto quieren algo y te preguntan algo, te dicen por qué. Les contestas y otra vez por qué. Y les contestas y te dicen por qué. Y así, por qué, ¿no? Y muchas veces los padres dicen, tanto preguntas, cállate. En lugar de incentivar a que sigan preguntando, pues a veces bloqueamos ese mecanismo de, este, de duda que tienen, ¿no? De aprendizaje también, ¿no? Sí, las espinas va a depender de cada caso, Yuli. El 5 por qué es. El uso de esta técnica de 5 por qué es muy utilizada para obtener resultados prontos y generalmente se obtiene un gran grado de veracidad, una veracidad aceptable, ¿no? Cuando utilizas 5 por qué? Porque es cuando quieres solamente enfocarte en una sola, analizar una sola subcausa. Entonces aplicas 5 por qué? Porque es. Si que quieres analizar más de una subcausa, entonces aplicas pues diagrama causa-efecto, ¿no? Como hemos visto en el caso anterior, de pronto hay eh, muchas subcausas. Le voy a explicar algo complementario. A ver, un momento, ya. ¿Qué hacer acá? Más de uno se preguntará, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago con toda esta maraña de resultados que he obtenido? Fácil. Primero, considera que todas las espinas principales, 100%. Entonces, de esto tienes que considerar, o sea, trabajas en equipo, actualmente dirías, ok, la lentitud de transporte público, ¿cuánto le darías a máquinas considerando 100% todos? ¿Cuánto puntaje le darías a conductores considerando 100% todo? ¿Cuánto a pasajeros y cuánto a empresas? Sumando las cuatro deberían sumar 100%. Dirá, no, yo considero que el gran problema por la industria de transportes públicos por los conductores. A los conductores les pongo 50%. Muy bien, 50%. ¿Y cuánto a pasajeros? Bueno, pasajeros puede ser un 20%. Bueno, y máquinas, pues de repente es un 20% y empresa 10%. Ok, 100%. Luego de eso, por ejemplo, ya tienes 50% acá, pues si consideras esto, considera todo esto como 100% y distribuyes el porcentaje en cada uno de ellos, De igual manera, estos 100% de cada uno de ellos y así en cada una de las espinas principales. Luego multiplicas este 50%, por ejemplo, que es de conductores, con el porcentaje que he obtenido. Y te vas a salir por cada subcausa un porcentaje determinado. Y eso te sirve para luego graficar tu Pareto 80-20 y puedas decir, mira, las causas principales son estas, ¿no? Por la valoración y ponderación que les he dado. Por supuesto que esta ponderación se hace en equipo de trabajo, ¿no? Es como complemento. También le llaman esa herramienta de Fishbone, es una combinación entre espina de pescado y la valoración. Muy bien, ahora sí continuamos. Entonces, técnica, ¿por qué? Porque al quinto por qué es probable que estés hallando la solución ya del problema, la causa raíz. Y a partir de esa causa raíz tienes que establecer un plan de acción, ¿no? Un plan de acción, el qué vas a hacer, quién lo va a hacer, seguimiento de repente y verificación de la eficacia. Por supuesto, recursos también, ¿no? Bueno, se inicia este ejercicio con una forma muy simple, preguntándose por qué, ¿no? De la situación que se está evaluando, ¿no? Ante la respuesta obtenida, otra vez se pregunta por qué, ¿no? Y de igual manera, ante la respuesta de la siguiente pregunta, igual se pregunta por qué de esa respuesta y de esa manera hasta hallar la causa raíz, que es de repente la cuarta al quinto por qué pues pueda estar determinando la causa raíz. María Gisela me dice es una de las herramientas favoritas. ¿Cuál María? ¿Es 5 por qué es o diagrama causa efecto? El 5 por qué es parece un interrogatorio, ¿no? ¿Por qué? ¿Puede existir más de una causa raíz en los 5 por qué? No, solamente una
cuando es causa 5 porque es una sola causa, una causa raíz, la principal. Si quieres buscar más de una subcausa, entonces más de una causa, pues se recomienda que uses el diagrama causa-efecto. Entonces lo que estaba comentando, ¿no? Es un formato sencillo, la descripción de la no conformidad. ¿Por qué ocurrió esa no conformidad? La respuesta, ¿por qué? Y la siguiente pregunta es, ¿por qué pasó? La respuesta número 1, igual se te brinda la respuesta y después otra vez se formula la pregunta con respecto a la respuesta del porqué del porqué anterior y así sucesivamente hasta el quinto, ¿no? Un ejemplo de 5 porque es una máquina malograda, por ejemplo. ¿Por qué se paró la máquina? Porque tiene sobrecarga de la máquina, ¿no? ¿Por qué se sobrecargó la máquina? Porque tiene insuficiente aceite en el eje, ¿no? El siguiente, ¿por qué? ¿Por qué tenía insuficiente aceite en el eje? Respuesta, la bomba de aceite es ineficiente. El siguiente, ¿por qué? ¿Por qué la bomba de aceite es ineficiente? La respuesta, el eje de transmisión de la bomba está desgastado, ¿no? ¿Y por qué la transmisión de bomba está desgastado? Porque el filtro de aceite está bloqueado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa raíz entonces que esta máquina esté malograda? Porque el filtro de aceite está bloqueado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu solución para este problema? Pues cambiar el aceite, ¿no? Cambiar el filtro de aceite, ¿no? Y en forma permanente hacer un monitoreo ya de los filtros de aceite, hacer un mantenimiento programado de cambio de filtro de aceite para evitar que sucedan esta misma parada de máquina, ¿no? ¿Es necesario 5 porqués? Va a depender. Puede ser en el quinto porqué, puede ser en el cuarto porqué, ya que encuentres la solución, la causa raíz, ¿no? Otro ejemplo, llegaste tarde al trabajo, por ejemplo, porque es como un denominador, ¿no? Llegué tarde, ¿no? De pronto el jefe inmediato empieza a aplicar la técnica de 5 ¿por qué? ¿No? Llegué tarde al trabajo. ¿Por qué llegué tarde al trabajo? Porque el carro no encendió. ¿Y por qué el carro no encendió? Porque la batería no tiene carga. ¿Y por qué la batería no tiene carga? Porque se quedó la luz encendida en el día anterior. ¿Y por qué se quedó la luz encendida anterior? Porque se quedó en la puerta, se quedó la puerta abierta. ¿Y por qué se quedó la puerta abierta? Porque los niños jugaban con el carro, ¿no? Entonces, la causa raíz, en este caso, entonces los niños estaban jugando en el carro y se olvidaron la puerta abierta y eso generó que la luz estaba encendida toda la noche y al final que la batería se descargue y por eso pues el usuario pues no pudo llegar a tiempo a su trabajo, ¿no? Entonces, ¿tengo control sobre esta causa raíz? Sí, pues los niños están jugando en el carro y de alguna manera sí puedo tener control, ¿no? De los niños. Entonces, ¿qué control podría tener? Pues pongo seguro, ¿no? Seguro a las puertas para que luego los niños no estén abriendo las puertas del carro y luego pues se puedan olvidar y al final otra vez tenga este mismo inconveniente, ¿no? Muy bien, hasta ahora hemos visto 5 por qué. Entonces, 5 por qué se diagrama causa-efecto. Preguntas al respecto, por favor, antes de pasar a otro tema que son acciones correctivas. Es un poco la aplicación de las análisis causa-raíz, ¿no? La causa raíz no tiene relación con el problema en forma directa, en algunos casos no tiene forma, o sea, la causa raíz debería tener relación causa-efecto directo entre la causa con la consecuencia.
Si es que modificas esta causa, pues deberías tener también una modificación en la consecuencia. Por eso es que se determina el, eh, a través de este tipo de herramientas, ¿no? Para analizar eh, más causa de una empresa, ¿cuál es la más rápida? La más estructurada, pues es diagrama causa-efecto. Ten en cuenta que un problema, una no conformidad muchas veces no se debe a una sola variable, a una sola causa. Tiene más de una causa. Si usas 5 por qué solamente vas a encontrar una subcausa. ¿Qué pasa si encuentras una que solamente tiene pues un porcentaje, qué sé yo, en la realidad un 40% o un 50%, ya 60%, y el otro 40% puede ser de otra subcausa? Entonces, aún tienes ahí alta probabilidad que se repita esa no conformidad, ¿no? Pero mucho más rápida, pues 5 por qué, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Uno de los principales problemas de las empresas y sistemas de gestión es no encuentran la verdadera causa raíz de la no conformidad. Ellos creen que la hallaron, pero las no conformidades siguen apareciendo. Sí, ese es el inconveniente. ¿De dónde se origina este inconveniente? Es que tienen, o sea, he auditado muchas empresas, sistemas de gestión, y para el levantamiento de las no conformidades, de pronto el coordinador que ha sido responsable del sistema de gestión dice, yo considero que la causa raíz es esto, ¿no? O sea, de forma individual. Y el problema radica en gran parte es que no tienen una metodología para análisis de causa raíz, ¿no? Como no tienen una metodología, entonces la probabilidad de llegar a causa raíz es baja. Y por lo tanto, pues si analizaron y tomaron decisiones una causa raíz equivocada, por supuesto, la no conformidad siempre se va a seguir repitiendo, ¿no? Entonces, es fundamental en un sistema de gestión que se tenga pues en cuenta una metodología estructurada para análisis de causa raíz. Les comento el caso de una empresa X acá a nivel de país, invirtió, invirtió gran parte de un presupuesto, pero para analizar, para capacitar a todo el personal, fundamentalmente mando medio y operativos, supervisores de operativos hasta jefaturas, una herramienta muy simple, diagrama causa-efecto, ¿no? ¿Por qué? Se dieron cuenta que en planta había muchos problemas a veces que sucedían, entonces el operador pues detectaba un problema y como no sabía la solución, consultaba al supervisor, y el supervisor como tenía dudas, consultaba al jefe y ahí iba demorando. Y al final, en una planta de producción, paras media hora, paras 15 minutos, es un montón de dinero que se pierde. Entonces empezaron a capacitar en diagrama causa-efecto. Entonces, diagrama causa-efecto, obtenieron resultados espectaculares, disminuyeron sus reprocesos, disminuyeron su tiempo de espera, que lograron, por ejemplo, cuando había un problema, operadores a nivel, los que operaban las máquinas, de inmediato hacían una reunión, de inmediato sacaban un papel, sacaban un lápiz y analizaban cuál es la causa raíz de un determinado problema. Y de inmediato tomaban la decisión y solucionaban. Y si era un problema de mayor envergadura, pues iban con la solución al jefe inmediato para que la autorización. Entonces, súper bueno, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí está la causa de lo que me estaba diciendo Ross. El inconveniente de las organizaciones que no analizan causa raíz, no tienen una metodología estructurada. Es más, en la versión anterior, por ejemplo, en varias organizaciones les he puesto no conformidades porque no había evidencia de una metodología para análisis causa raíz, ¿no? Entonces, y justamente se observaba que las no conformidades siempre se repetían, los mismos problemas siempre, ¿no? Excelente, Kevin. Muy buena herramienta. Ambas son muy buenas herramientas. Lo importante es que se empleen. No solamente eso, sino en tu solicitud de acción correctiva
o como se llame, algunas organizaciones le llaman solicitud interna de mejoramiento, otras reporte interno de operaciones, debes tener un campo y lo ideal, lo mejor que en ese campo debe estar dibujado, por ejemplo, 5 por qué, porque debe estar estructurado, en todo caso un gráfico, una espina de pescado, de alguna manera para que ya cuando usen este formato, necesariamente tienen que emplear, de alguna manera, obligar a emplear una metodología estructurada, ¿no? Vamos a ver ahora acción correctiva. ¿Qué es una acción correctiva? Es lo mismo acción correctiva con una acción correctora, con una acción preventiva. ¿Cuál es la diferencia? La correctora ataca directamente a la consecuencia. La acción correctiva ataca a la causa raíz. Entonces, cuando vas a la consecuencia, siempre vas a tener repetición del mismo problema. Las organizaciones, cuando no tienen sistema de gestión, son bomberiles, o sea, siempre se centran en la consecuencia, no analizan causa raíz. Teniendo un sistema de gestión, ya el sistema de gestión de alguna manera obliga a que tengas una metodología para analizar causa raíz. Y eso te permite pues que estas no conformidades no se repitan, los problemas no se repitan porque estás analizando causa raíz y a partir de ahí estás brindando una solución, ¿no? Muy bien, Pedro. Pedro dice, estoy entendiendo. Excelente. Muy bien. En cuanto a acciones correctivas, primero que se hace, se detecta la no conformidad, luego de ello se analiza, se investiga cuál es la causa raíz, para lo cual debes aplicar la metodología, ya sea diagrama causa-efecto, ya sea 5 por qué es. Se evalúa la necesidad de actuar, evalúas, estableces un plan de acción, defines un plan de acción, implementas un plan de acción y luego revisas si es eficaz. ¿Cómo revisas si es eficaz? Pues imagínate que estableces una acción correctiva por una falla de una máquina. Determina la causa raíz y le das determinas que la falla se debe a una determinada pieza, por la falla de esta pieza, y haces un mantenimiento programado. Un mantenimiento programado en los próximos, qué sé yo, cada mes. Y estableces un criterio. Si esta máquina no falla en los próximos 45 días, entonces, o en los próximos 2 meses, la acción correctiva ha sido eficaz. Entonces, efectivamente, o sea, 2-3 meses no falló, entonces das por cerrada esa acción correctiva porque ha sido eficaz, ¿no? Una gestión de la no conformidad. Entonces, una no conformidad debes analizarla de inmediato. Cuando ocurre una no conformidad, pues aplicar una acción inmediata, ¿no? La acción inmediata o la acción correctora, ¿no? Que elimina el efecto, va directamente a la consecuencia. La dificultad de las organizaciones que solamente se quedan a este nivel. Lo que debemos hacer es analizar las causas y aplicar acciones correctivas. ¿Qué quiere decir? Una acción correctiva, a partir de ahí, pues vamos a enfocarnos en la causa raíz y a partir de la causa raíz, pues establecer un plan de acción, hacer seguimiento, implementarla y bueno, y luego verificar si es eficaz, ¿no? ¿Y cuándo verifico si es eficaz? Cuando esta acción correctiva no se repita. Bueno, esta no conformidad no se repite. Según el hallazgo, se pueden tomar las siguientes decisiones. Una observación, por ejemplo, es una acción de mejora. Una no conformidad menor o potencial, una no conformidad potencial, una acción preventiva, bajo el enfoque de OSA 18001, por ejemplo, hizo 9001, hizo 14001 y ya eliminó lo que es acciones preventivas. Y si es una no conformidad, pues una acción correctiva, ¿no? Entonces, ¿qué hacer luego? Implementar un plan de acción, ¿no? ¿Qué actividades, qué es un plan de acción? Conjunto de actividades y a través, seguimiento a través del tiempo y con responsables, ¿no? Luego de haber cumplido ese plan de acción tienes que verificar la eficacia, ¿no? Si es que no se ha repetido esta no conformidad, pues por lo tanto, es eficaz las acciones tomadas, ¿no? Entonces tienes que hacer seguimiento luego, ¿no?
periodo de seguimiento y en función de eso pues toma la decisión si es que levanta la acción correctiva, la no conformidad, cuando no había una repetición de esta no conformidad. Voy a compartir, no se vayan, al final voy a compartir algunos documentos, desbloqueo el sistema de compartir documentos, hay algunos papers, algunos libros para que puedan profundizar de este tema. Es un tema muy interesante y pero también muy muy poco difundido, ¿no? Muy bien. Preguntas y dudas hasta este momento. Muy bien, Kevin dice eso, me dice, si eso es lo que hacen en la empresa, bueno, yo recién lo estoy manejando, pero es todo como usted lo dice. Bueno, sí, normalmente es lo que se maneja a nivel de organizaciones que van conociendo sobre este tema, ¿no? María me dice, según comentaron la norma 9001-2015, se hace acciones preventivas ya que se hace análisis de riesgo. Sí, lo que pasa es que como requisito no existe acción preventiva, pero ya en la misma norma como estructura se ha incluido el tema de gestión de riesgo. Por lo tanto, sí, no hay un requisito de acción preventiva, pero ya está enfocado en la norma como gestión de riesgo, como muy bien lo dices, ¿no? En algún plazo para efectuar la verificación, eso lo tienes que especificar en tu procedimiento de acciones correctivas. ¿Cuál es el plazo para verificar la eficacia? ¿No? Puedes especificar pues, 45 días, 30 días, 2 meses, lo tienes que especificar, ¿no? Es un criterio que tiene que desarrollar la propia organización. ¿Qué tiempo debe establecer para solucionar una SAC? Depende. Por ejemplo, ¿qué pasa si es una SAC de una auditoría por por un cambio de versión? Porque no está actualizado, porque en lugar de ser versión 1, está con versión 0. Eso no tienes que demorarte pues, un mes, 2 meses. Eso es inmediato, ¿no? Pero ¿qué pasa si tienes una no conformidad porque el equipo que estás utilizando es antiguo, es obsoleto, y comprarte un nuevo equipo te cuesta $500,000? Y tú dices, no tengo presupuesto, pero sí voy a hacer un plan de acción para acá 3 años. En 3 años voy a comprar este equipo de $500,000. Entonces, esta solicitación correctiva va a estar abierta 3 años. Pero seguimiento, señores. El problema de las organizaciones que no hacen seguimiento. Ahí tiene la no conformidad. Buenas noches, me hizo una consulta. ¿Podría indicarme cuál de esta metodología de en la salud ocupacional y cuál sería la metodología para seguridad por procesos respecto a investigación de accidentes? Investigación de accidentes es otra metodología que se llama análisis de causalidad. Análisis de causalidad en la cual investigas cuál es la causa del accidente. Puede ser en cuanto a análisis de causalidad, puede ser por un acto o una condición insegura. Y estas puede ser a factores de trabajo o factores personales, ¿no? Es otra metodología. O a través de la metodología DNB, que es metodología TASC. Se usan unas tablas en la cual de forma estructurada te van analizando cuáles los factores personales o factores de trabajo que se originan en el accidente, ¿no? Eso, otras metodologías complementarias con respecto a accidentes. Pero si es para gestión en sí de la no conformidad, puedes aplicar la misma metodología, ¿no? Muy bien, Kevin, sí, eso es por criterio. Porque es por criterio porque va a depender de cada organización, ¿no? Es una organización, de repente, el sector financiero mucho más sencillo que el sector, de repente, minería, que el sector construcción, que se requiere, de repente, un poco más de tiempo, ¿no? Denar me dice, según su criterio, ¿cuál de estos métodos más práctico para accidentes ocupacionales? Práctico, el más causalidad, análisis de causalidad es mucho más práctico. En cuanto a para lo que es seguridad industrial. Acá me dicen Albir también, el SCATS, también el SCAT o TASC también que se llama, que usa usualmente el Ministerio de Trabajo, ¿no?